Enrique Castellanos, profesor de la Universidad del Pacífico, bienvenido. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, encantado de estar, gracias por la oportunidad. Habíamos anunciado de alguna manera adelantado y creo que nuestros televidentes e internautas también quieren estar bien informados porque a veces las noticias ¿no? o se dan a cuentagotas o a veces tan rápido que uno no entiende, ¿no? Yo antes de la pausa, Enrique mencionaba que el retiro es voluntario. No estamos hablando de las, y vamos a hablar caso por caso, ¿verdad? De las AFP y de las CTS. ¿Y por qué recalco la palabra voluntario? Porque no está usted, amigo o amiga que me ve del otro lado, obligado a hacer su retiro. Incluso las AFP te dan una opción, te dicen retira el dinero, pero ponlo en un fondo sin fin previsional, ¿no? De modo que en cualquier momento lo puedes sacar cuando tú gustes. ¿Esa es una buena opción? Correcto. Bueno, esa es una opción. U otra opción es efectivamente retirarlo y dedicarlo a otra forma de ahorro. En líneas generales, y a pesar de que cada persona es un mundo y puede hacer con su plata lo que desee, como una línea general, una guía es, si esto es un ahorro que nos ha costado, digamos, juntar años, debería destinarlo a otra forma de ahorro, si es que quiero retirarlo. Como tú bien dices, puede ser el fondo voluntario dentro de las mismas AFP, que lo puedo retirar cuando quiera, puede ser un depósito a plazo, puede ser un banco, caja o financiera, que sea supervisada por la SBS, por favor, mejor. Puede ser un fondo mutuo, productos que los ofrecen también los bancos, o incluso puede ser pagar una deuda, ¿no? Parte de la hipoteca, ¿no? Que también es una forma de si quieres, de ahorrar, ¿no? Hay casos y casos, ¿verdad? Porque Totalmente. también hace unos días estuvo aquí una abogada laboralista con el tema, pero el tema desde el punto de vista del derecho, digamos. La CTS es un rollo, pero hablando de la AFP, decía, hay casos y casos. Entiendo que también, desde el inicio de la pandemia, se optó por esta iniciativa, ya que muchas personas agobiadas también en su economía, ¿verdad? Muchas perdieron el empleo, pero hay otras que han seguido trabajando. Quizá para estas personas no es, usted considera que no es una opción o igual está en ellas. Y lo digo porque recientemente incluso en redes sociales la gente escandalizada ha bajado mi AFP, entonces me parece que no entienden la dinámica de la AFP, que es bajar y subir y que vas comprando abajo, vas comprando arriba, comprando entre comillas, con tu aporte, ese dinero se destina a inversiones, ¿verdad? Entonces me parece que cada caso hay que verlo independientemente, ¿no? Sí, de las cosas que mencionas, ¿no? La rentabilidad de las AFP se tienen que ver en periodos de largo plazo, y cuando hablo de largo plazo es 5 años o más. Mal hago yo de estar viendo si un mes subió, si un mes bajó, si no tengo que ver periodos largos de tiempo. La gente se ha escandalizado por abril. Correcto. Esperen a ver sus estados de cuenta de mayo. Les adelanto que está peor. Peor. Peor, por una situación mundial. Esto no es culpa de las AFPs peruanas. El mundo está así. El tema de Rusia, el tema de las subidas de las tasas de interés, inflación en Estados Unidos, etcétera, ¿no? El otro tema, si lo uso o no lo uso, al final es potestad de cada uno, ¿no? O sea, el Estado, le dijimos en 20 idiomas al gobierno que no haga este sexto retiro, que ya no estamos en plena pandemia, que la circunstancia no es la de marzo, abril, mayo del 2020, pero ya lo hicieron. Las condiciones de la gente que hoy día retira, muchas de ellas sigue teniendo trabajo, no es que los necesita para comer, por así decirlo. Pero cada caso es diferente, cada uno es dueño de su destino, puede hacer con el dinero lo que quiera. Mi recomendación en términos generales, esto es ahorro, dedíquelo a ahorro o a pago de deuda. O quizás también una inversión que puede ser educación, ¿no? Y estudiar una maestría. Dele buen uso, especialidad, digamos. claro. Lo que le sugiero no hacer, y con todo el respeto, porque cada uno puede hacer lo que quiera, como lo digo, es no lo use para irse de viaje, no lo use para irse a una fiesta o simplemente para malgastarlo. Para gastarlo en cosas corrientes, ¿no? Eso debería manejarlo con sus ingresos del mes, debería parchar sus gastos del mes. Correcto. ¿No? Pero hay casos y casos, ¿no? Permítame hacer un paréntesis porque mencionaba usted al gobierno y claro, es cierto que el Ejecutivo en este caso no observó la ley, ¿no? Pero igual por insistencia hubiera pasado. Y yo hago énfasis en esto porque
hay muchas decisiones no técnicas que están pasando por el Congreso de la República y ahí hay que poner el foco, ¿verdad? Porque antiguamente, ¿no? Ahora que se habla de bicameralidad, ¿no? Antiguamente se convocaba incluso a los colegios profesionales para abordar ese tipo de temas. Ya no está pasando. Y lo que se viene más adelante es un problema. Ahorita no lo vemos, pero cuando estas personas se tengan que jubilar y no tengan CTS, no tengan AFP, ¿qué va a pasar? Va a pasar que tus hijos y los míos, bien impuestos, van a tener que mantenerlos. Eso es lo que va a pasar. Le estamos dejando si no pueden, la factura a la próxima generación. El Estado. Pero el Estado no tiene plata. La única plata que hay el Estado es la plata de los contribuyentes. De nuevo, tuya, mía, de todos los televidentes y de nuestros hijos. Le estamos dejando la factura a las siguientes generaciones, porque ninguna sociedad moderna puede dejar que sus ancianos se mueran en la calle, porque ese señor que se gasta todo su dinero o todo lo que le queda al FP, porque hoy día se lo gasta, nos deja el pasivo, ¿no? Y ese es el gran trauma o el gran mal que hace esto. Es hambre, perdón, como dicen, pan para hoy, hambre para mañana. Lo que decías anteriormente, sí, todo y no solo de este congreso, ya viene del congreso pasado y quizá de 2 congresos, ¿no? Es, no sé, el populismo, el figuritismo político, la ignorancia o las 2 cosas. No sé, ahí creo que es un poco de las 2 cosas, quizá más de lo primero y lo segundo, pero también hay, ¿no? Sí, complicado. Sobre la idea anterior, no tomar la decisión precipitada, como usted dice, ya con abril nos asustamos, con mayo nos podemos asustar más y a la hora de salir vamos a salir en esos precios. Tal cual. Eso también hay que ver el impacto, porque como dicen los conocedores de este tipo de inversiones, en fin, la gente dice no vendas en pánico y eso es un poco lo que está pasando. Desafortunadamente es una coyuntura muy mala para las inversiones a nivel mundial. Ojo, yo no estoy defendiendo a las AFP, pero eso no es culpa de las AFP. Simplemente que este año, para el tema de inversiones, acciones, bonos, etcétera, es muy malo. Por la coyuntura mundial, etcétera. Entonces, salir hoy día a liquidar parte de mi fondo, las AFP van a tener que salir a vender barato, como tú dices, y pues no es el mejor momento. Pero es un fondo tan grande que a veces esos efectos no se ven y un poco se diluyen. En términos macro no es buen momento para hacerlo, pero habrá que ver si de los 30.000 millones que se estima que saldrían o podrían salir con estas 4 UIT o 18.400 soles que otorga el gobierno, o autorizar al gobierno, perdón, cuánto sale efectivamente, ¿no? Ojalá que no salga mucho, porque si no es efectivamente estoy vendiendo hoy día. Es como que si yo tuviera un departamento y hoy día los precios no están tan buenos y tengo que venderlo hoy día. Con la valorización no es tan buena. Quizá me espero 1, 2, 3 años con calma y lo vendo en mejor precio. Pero tengo que salir a vender hoy día porque... no tengo otra. Porque no hay otra, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, ya en el análisis económico de la situación, usted mencionaba el monto, pero en realidad representa muy poco, porque son pocos los formales y pocos los que aportan a la AFP, porque además hay un grupo de ONP, ¿verdad? Sin embargo, ¿tendría esto un impacto en la economía local? O sea, hay quienes dicen esto va a generar inflación, o sea, que salga ese dinero y ese dinero vaya al mercado. Ayuden, 2 preguntas en una. 1, ¿ayuda esto a dinamizar la economía, que también está un poco retraída? Y 2, si es así, ¿podría generar inflación? Mira, sobre el tema de inflación, lo primero, hay todo un debate al respecto, ¿no? Entiendo que el BCR, y yo lo he dicho antes, yo no creo que haya un efecto inflacionario, porque la gran mayoría de gente que está sacando su FP es segmento A y B, o sea, no es, y digo, la gran mayoría, puede haber casos y casos, que necesita esto para cubrir necesidades básicas de alimento o vivienda. Es gente que tiene trabajo y que todavía tiene fondo en su FP, después de 5 retiros anteriores. Entonces, es gente que tiene excedente y probablemente lo va a usar para ahorrar de otra forma, hacer lo que tú mencionaste, los aportes voluntarios o incluso par deuda. Entonces, el dinero va a regresar al sistema. Yo no creo que genere más inflación, como algunos dicen, pero habrá que hacer el análisis. Pero si mal no entiendo y mal no recuerdo, el Banco Central de Reserva tampoco veía un problema inflacionario. Como digo, no es tanto el corto plazo, y respondiendo a la segunda pregunta, ¿puede dinamizar la economía? Sí, pero es
ese beneficio es muy menor, muy ligero muy de versus corto plazo. el pasivo que nos genera Claro. al final en 10, 15, 20 años, ¿no? Interesante el punto, ¿no? Que usted nos recuerda, es un sexto retiro, ¿verdad? Y eso quiere decir que ya es de personas que tenían un fondo grande. Los que tenían muy poquito ya. Los que tenían un fondo un poquito más grande son los que están retirando, que probablemente son los que ya incluso han recuperado su trabajo, ¿no? En ese sentido, y antes de ir al cuadro, atención, por favor, aquellos que están viendo esta entrevista, esta conversación, vamos a ir al cuadro de ya, porque ya hay fechas, ¿ah? Ya hay fechas, la gente estaba desesperada. Ya se había mencionado 13 de junio, pero ya se ha determinado incluso el cronograma según el último número de su DNI. Hay casos y casos. Le decía yo, hay quienes obviamente están complicados, perdieron el trabajo y no están desesperados, ¿no? Yo prefiero eso, en todo caso, disculpen, el atrevimiento a sugerir algo, pero hay quienes se endeudan con unos intereses altísimos, ¿no? Deudas personales terribles, esto sería mejor. Y hay casos del que, bueno, definitivamente no necesita, igual lo hace porque dice, yo invierto mejor mi dinero, pues a mí no me invierte nadie, yo mismo lo utilizo. Pero hay un caso particular, ¿no? Y es aquellos que en este país de informalidad han sido formales en algún momento, han sido dependientes por una cantidad de años y luego pasaron a ser independientes por muchos. De pronto hicieron un fondo que no es mucho para ellos, ¿no? Y que tienen que esperar a 65 soles para una pensión pequeñita. ¿Eso no tiene lógica, digamos, querer contar con ese dinero? En ese caso sí, tú lo que estás yendo a cómo la informalidad nos le ha quitado efectividad al sistema FPs, ¿no? Correcto. De hecho, hay mucha gente que porque estuvo entre formal e informal o tampoco tuvo sueldos interesantes, cuando llega al final de sus días, pues el fondo de AFP no es suficiente para tener una pensión digna. Para los que sí estuvieron formales y ganaron un sueldo, digamos, regularmente bueno, ¿no? Y eso bueno será en función de cada uno, la AFP funcionó muy bien y hay gente muy contenta, jubilada, que en otros casos no hubiera tenido nada o casi nada, ¿no? Pero para ese caso que tú mencionas, sí, pues cuando el fondo es muy pequeño, probablemente conviene retirarlo y que ellos lo manejen, ¿no? Porque si no les va a caer una cosa muy, muy menor. Sin embargo, para esas personas que lo quieren ellos manejar, sean conscientes de que esto es ahorro y también ahórrenlo, no lo gasten, ¿no? Claro, o sea, es un si poco la sale idea uno, que da usted al inicio. compro la pantalla, el televisor de para 80 pulgadas para el Mundial, bueno, es su prerrogativa. No lo quería mencionar, pero es un poco lo que va a pasar, ¿no? pero no es lo más deseable, porque Correcto. eso es casi un gasto, ¿no? Claro, digamos, la lógica, si es que se ve, obviamente, la importancia de una jubilación, digamos, o un fondo a largo plazo, en este caso, es que uno, por más que salgas de la formalidad, o sea, de ser un dependiente, te conviertes en independiente, pero sigues aportando, ¿no? O sea, de lo tuyo. Ese era lo que las AFP, ¿no? Sugiere, ¿no? Igual sigo aportando, me mantengo en el orden, pero claro, en el día a día, si te pagan por recibo, por honorarios, por ejemplo, ya no tienes seguro. Entonces ya tienes que, ese excedente de pronto tienes que pagar seguro, ya tienes que pagar otras cosas que no te da la informalidad, lamentablemente, ¿no? Ahora, todas las personas, sean muy sofisticadas en términos financieros o no sofisticadas, saben que tienen que ahorrar para su vejez. La persona informal, que no tiene acceso a productos financieros, esa persona compra ladrillos y hace su segundo piso, hace una habitación más, la alquila como tienda o alquila como cuartos habitación. O sea, las personas necesitan su ahorro, se generan sus formas de ahorro y puede ser muy o poco sofisticado, creerle a los productos financieros o no, pero sabes que tienes que ahorrar. Y mucha gente usa esos sistemas. Entonces, al final, la idea es darle oportunidades para que lo hagan, darle facilidades para que lo hagan, poco de también enseñarles los productos, las alternativas que hay, porque todos saben que tienen que ahorrar, todos saben que nos envejeceremos y eventualmente no produciremos. Y nadie quiere ser una carga para sus hijos como hace 2, 3, 4 generaciones lo eran, ¿no? Correcto. Vamos a ver los cuadros, señor director, por favor. Ya para revisar, para aquellos que están interesados, para aquellos que optan por esta modalidad, nuevamente es voluntaria. Es voluntaria. A ver, a partir del 13 de junio. Primero, recordar que se puede retirar hasta 18.400 soles. Estos son 4 UITs, ¿verdad? Y que para ello se necesita un registro inicial, ¿no? Y el último dígito, el 9.
si mal no recuerdo, porque yo soy cero, ¿no? Iniciaba anteriormente con el 0, pero ahora creo que ha cambiado, ¿no? Ha dado vuelta, sí, acá me lo confirman. Bueno, el día 13 de junio, aquellos cuyo DNI termina con 9 podrán registrarse, ¿verdad? El 13 de junio y el 14 de junio, para recibir la primera parte, porque estos son en 3 entregas, ¿verdad? En 3 entregas, se divide en 3. Digamos que se trata de, si es 18.400 total, me parece que son 4.600 y al final el grueso, ¿no? Lo que queda, ¿no? Que son 9.200. Entonces, pero el primer retiro o la primera entrega del dinero va a ser el 12 de julio. 30 días después, el segundo, y 30 días posteriores, ¿no? Ya la última entrega, ¿no? Es decir, a partir del 12 de julio y en 2 meses usted va a recibir todo el fondo que ha optado por retirar. Igual, ahí está en la pantalla, ¿no? Queda claro, entonces, si termina su DNI con el 8, el 15 y el 16 de junio se puede registrar, 7, el 17 y el 18 y así, ¿no? Hasta el 0. Este es el cuadro entonces que nos muestra y es un cuadro que comparten las mismas AFP. Ahí está, ¿no? Y 0 u otro carácter, ¿no? Carácter, el 8 de julio, ¿no? Claro, en este caso a mí me toca el 8 de julio, ¿no? El 8 y 9 de julio. Pero hay un punto interesante, ¿no? Conforme va avanzando, porque muchos se van a decir, uy, hasta que me toque, ¿no? ¿Cuánto tiempo va? En la desesperación. Pero fíjense que cuando ya va bajando ya no es un mes el que hay que esperar para recibir la primera parte, ¿no? Por ejemplo, si su DNI termina en 0, ¿no? El 8 de julio se registra y no le van a entregar el dinero el 8 de agosto, sino el 25 de julio, ¿no? Estamos hablando de básicamente 2 semanas, sí, 15, bueno, 2 semanas y un poco más, ¿no? 2 o 3 días más. Muy bien, ahí está el cuadro, ya lo sabe. De acuerdo a la información de cada AFP, normalmente cada AFP tiene obviamente un link, ¿no? Porque todo es online, ¿eh? Eso sí hay que tener clarísimo, porque en otras oportunidades se ha generado todo un escándalo, una polémica, porque la gente no sabía qué hacer, iban a las oficinas, no le daban cuenta. Bueno, en otras oportunidades también estábamos en pandemia y no se atendía presencial, ¿no? O los teléfonos fallan, en fin, ¿no? Ya lo sabe, todo online y de acuerdo. Y nosotros vamos a seguir dándoles pautas al respecto. Para ir finalizando, no puedo dejar de tocar el tema de la CTS, que es parecido, ¿no? Claro, la diferencia radica en que la CTS se creó en su momento para, en la eventualidad que te quedes sin empleo, como un seguro de desempleo, ¿verdad? Porque lo que ocurría antes del año 92 es que las empresas quebraban y te decían, chau, hemos quebrado por si acaso, ¿ah? No tenemos nada para darte, y te ibas, como se dice, sin nada, ¿no? Con los bolsillos vacíos. ¿Es más peligroso o es igual, digamos, esta situación? Es igual de antitécnico. Las únicas personas que hoy tienen su fondo en CTS es las personas que tienen trabajo. Y como tú bien lo dices, es un seguro de desempleo. Es como que si yo deje de pagar el seguro de mi auto, correcto, o si tengo un seguro de vida, deje de pagarlo y me tome la plata. Y ya veré. Uno de ahorro, digamos, que puedas retirarlo, claro, y se acaba ahí el aporte. Dime, ¿cuál es el sentido de decirle a una persona que está trabajando, que tiene trabajo, que tiene un flujo de ingreso mensual, que puede sacar su CTS? Es como un regalito, digamos. O sea, es un contrasentido, es un seguro de desempleo. Tú claro, mismo lo has dicho, y así está pensado. Bueno, que lo use cuando esté desempleada, no cuando esté empleada. Así es, así Entonces, es un balón de oxígeno. Perdón, ese es un buen punto, porque a diferencia de la AFP, acá estamos hablando de que todos están trabajando. Tal cual, si no ya lo tendrían disponible. En el otro caso no. Claro. Si no, tendrían la carta y podrían retirar todo. Podrían sacar todo y habrían sacado todo. En este caso son gente que trabaja y le está diciendo, tu seguro de desempleo te lo puedes comer en buena cuenta. Dime cuál es el sentido de eso, si no es un poco jugar para la tribuna y tratar de contentar a la gente, ¿no? Ahora, esto se veía venir, ¿no? Porque en realidad cuando mencionábamos este congreso, el anterior congreso, pero aquí en el caso específico de la CTS sí hay que ir más atrás, porque ya se había desvirtuado hace tiempo la esencia de la CTS, cuando se decía, usted recordará, puede sacar 10%, 20%,
30%. Y ahora ya estamos en el 100%, ¿no? Pero algún sentido tendría. Es decir, tú, digamos, en promedio, y estoy hablando del sector formal, no del informal, una persona se recoloca entre 4 o 6 meses. Entonces, si yo ya tengo 4 o 6 meses de sueldo acumulado en mi CTS, porque tengo trabajando en la misma empresa 15 años, pues quizás el excedente podría ser disponible. Hasta ahí tiene algún sentido, porque ya tengo mi colchón de 6 meses hasta para que aguantar. me recoloco, digámoslo Claro. así. Pero esta de que me llevo todo y me compro la pantalla plana para el Mundial, dime tú, ¿no? O sea, no lo entiendo. Y el impacto en la economía, al igual que con respecto a la AFP, igual. Yo creo que las personas son al final racionales y dicen, esta plata es ahorro, esto no me lo puedo comer. Claro. ¿No? Lo van a usar en un depósito a plazo, lo van a usar para pagar deudas, quizá lo usan para pagar su tarjeta de crédito que la tienen por ahí volada, que es un arma de doble filo, porque uno a veces paga la tarjeta de crédito, que es la deuda más cara, y la vuelves a usar. Entonces ahí mi consejo, así mis amigos banqueros se molesten, es si tiene una tarjeta de crédito que no debería tenerla, porque ya tiene una, etcétera, o tiene dos, pague esa deuda que es cara, que paga probablemente 60-80% en soles de interés al año, pague la deuda y córtela. No tenga muchas tarjetas de crédito, a lo más yo les aconsejaría tener una para gastos de emergencia, ¿no? Hay un poco de un consejo mío de economato, de buen uso diario de las tarjetas, ¿no? Lo cierto es que, y con eso terminamos, no es un buen momento para estar endeudado, ¿no? Bueno, nunca lo es. A ver, pero... Depende para qué. Si es para tu única vivienda, quizás es para una maestría, que eso efectivamente tiene un buen retorno. Si me voy a endeudar para irme de viaje, para hacer una fiesta, esa es una mala deuda, ¿no? La deuda debería ser para... Bueno, ese tipo de deudas que usted menciona son deudas a largo plazo, no son, porque uno dice no debes gastar más de lo que recibes, ¿verdad? En este caso pues es imposible recibir tanto como para comprarte pues un carro, un departamento o hacer una maestría, ¿no? Pero entonces la recomendación general sería mejor mantenerlo ahí. Para aquellos que son escépticos y que no confían porque tienen odio, exagerando, a las AFP, la CTS la maneja el banco. Y tiene mejores tasas de interés, además, que otros productos, me parece. Entonces, por lo menos confianza dentro de los bancarios. Dentro de los bancarios, los depósitos CTS son los que más rendimiento tienen porque los plazos normalmente son más largos. Pero, entonces, para ya hacer un cierre de los dos temas que hemos abordado, si no crees en la AFP, porque no crees, hay gente que no cree definitivamente, bueno, crees en los bancos, la CTS es una mejor opción si lo quieres, si lo pretendes dejar, ¿verdad? Sí, ahí está. Por lo menos no tiene tanta variabilidad, que es lo que enardece e irrita a las personas. Que su fondo esté en 100 y al mes siguiente esté en 98, qué sé yo, eso saque quicio a mucha gente y lo entiendo, ¿no? Muchas gracias por su visita, gracias por haber venido. Encantado por la oportunidad. Estuvimos con Enrique Castellanos, que es economista y también profesor de la Universidad del Pacífico. Pausa, 7:50 minutos, vamos a volver con...